Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a continuar con nuestro curso de Google Drive. Estamos viendo las hojas de cálculo de Google y vamos a empezar una serie de vídeos que van a estar dedicados al uso de los gráficos. Esta es una herramienta que incorporan las hojas de cálculo, es una herramienta muy interesante, además de que es una herramienta que se usa bastante. A nivel profesional, por ejemplo, el crear hojas de cálculo que además incorporen gráficos es bastante común. Vamos a ir viendo en esta serie de vídeos diferentes tipos de gráficos, aunque lógicamente la hoja de cálculo incorpora muchos tipos de gráficos y no podemos verlos todos, entre otras cosas, porque sería repetir conceptos. Pero creo que es necesario ir viendo diferentes tipos de gráficos por dos razones. La primera es porque no todos los gráficos valen para todos los datos, dependiendo del tipo de datos que tenemos. Así es el gráfico que debemos insertar. Y en segundo lugar, porque las opciones de configuración y de personalización del gráfico difieren. Hay gráficos que tienen unas opciones y otros otras. Entonces vamos a ir viendo aquellos gráficos que considero que son los más interesantes o por lo menos los que desde mi punto de vista más se usan. Para ello pues vamos a utilizar esta hoja. Vamos a trabajar con esta hoja, aunque luego vamos a trabajar con otras para otro tipo de gráficos. Y lo primero que vamos a hacer va a ser insertar un gráfico. Hay que tener en cuenta algo que he repetido ya en otras ocasiones, y es que cuando se inserta un gráfico, cuando se trabaja con gráficos, la información debe estar suficientemente segmentada. Yo no puedo crear un gráfico cuando tengo una tabla muy grande o un rango muy grande de datos, porque en este caso el gráfico es totalmente ilegible. Por lo tanto, es algo que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que siempre que se use los gráficos, siempre que insertemos esta herramienta, la información tiene que estar lo más segmentada, lo más detallada posible y también saber qué elementos debemos insertar. Porque, por ejemplo, yo aquí tengo esta tabla, pero quizás mejor que tener un gráfico con todos los datos de la tabla, pues podríamos tener tres gráficos, uno para la clase 1, otro para la clase 2 y otro para la clase 3, y que cada uno compare la clase con el promedio. Esto sería quizás más útil. Bueno, pues vamos a ir viendo cómo trabajar con gráficos y vamos a ir viendo algunas cuestiones teóricas que desde mi punto de vista son interesantes. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser insertar un gráfico. Para insertar un gráfico podemos tener un rango seleccionado o podemos no tenerlo. En este caso no lo voy a tener, voy a hacer clic solamente en la celda A1 y para insertar un gráfico, pues nada, nos tenemos que ir a la pestaña Insertar y elegir la opción Gráfico. Y fijaos que automáticamente la hoja de cálculo ya nos ha insertado aquí un gráfico. Ya tenemos este gráfico, pero voy a moverlo un poco. Nosotros aquí tenemos cuatro series, cuatro columnas, sin embargo, cuando hemos insertado el gráfico solamente me ha cogido dos. ¿Por qué ha hecho esto la hoja de cálculo? Bueno, pues por lo que ya hemos comentado, porque un gráfico con mucha información termina por convertirse en un gráfico ilegible. Por lo tanto, lo que ha hecho ha sido decir, bueno, pues aquí tengo un rango de datos, pero voy a coger solamente la clase 1 y la clase 2. Y voy a coger el eje X que lo ha cogido de aquí. Ahora iremos viendo todas estas opciones. Bueno, pues ya tendríamos nuestro primer gráfico, pero este gráfico pues es algo que ha hecho aleatoriamente la base de datos. Quizás no es lo que nosotros queramos mostrar. Bueno, pues voy a eliminar el gráfico y vamos a seleccionar ahora el rango de datos, porque con este rango de datos vamos a ir viendo algunas opciones que tiene el uso de esta herramienta y que pueden ser bastante interesantes. Vamos a insertar nuevamente un gráfico y fijaos que ahora el gráfico cambia. En la primera opción nos ha insertado un gráfico de columnas y ahora tenemos un gráfico de columnas, pero estas columnas están apiladas. Vamos a trabajar con este gráfico y vamos a ir viendo las diferentes opciones. Lo voy a colocar, por ejemplo, aquí y desde aquí pues vamos a ir trabajando.
Una vez que se inserta un gráfico, nos aparece el editor de gráficos, que es esta ventana que tenemos aquí, este panel, y dentro del editor de gráficos tenemos dos pestañas, la pestaña configuración y la pestaña personalizar. Vamos a empezar a ver las diferentes opciones que tenemos en la pestaña configuración. Bueno, en primer lugar tenemos el tipo de gráfico. Desde aquí nosotros podemos elegir qué tipo de gráfico queremos mostrar. Y fijaos que tenemos 4 opciones que nos ha sugerido la hoja de cálculo. Luego debajo tenemos líneas, tenemos áreas, tenemos columnas, tenemos barras circulares de dispersión y otros, también de mapa. Bueno, pues aquí, si el gráfico que nos ha insertado no es el que nosotros queremos, pues podemos elegir. Yo voy a elegir, por ejemplo, un gráfico de columnas, el básico, y luego con este gráfico iremos viendo algunas opciones. Bueno, pues ya tenemos este gráfico y este gráfico lo que nos da es cada una de las asignaturas, matemáticas, historia, física, química y biología. Y bueno, pues nos pone la clase 1 que la pone en azul, la 2 la pone en rojo, la 3 la pone en amarillo y el promedio pues lo pone en verde. Aquí tenemos la leyenda con los diferentes colores que corresponden a cada una de las series. Bueno, lo siguiente que tenemos es el apilamiento. ¿Qué es esto del apilamiento? Bueno, pues es lo que hemos visto anteriormente. Ahora mismo no tenemos ningún tipo de apilamiento, pero aquí nosotros podemos poner el apilamiento estándar. En este caso vamos a tener una única columna y aquí tenemos para cada una de las series los colores y el tamaño que cada una de las series expresa dentro de la asignatura que tenemos. Bueno, también dentro del apilamiento tenemos la posibilidad de apilar al 100%. En este caso nos va a crear nos va a crear las columnas todas del mismo tamaño, va a estar expresado en un valor que va del 0 al 100% y para cada una de las series pues va a rellenar el área que le corresponde. Por ejemplo, en la clase 3 yo puedo ver aquí de una forma muy rápida que tiene el mayor valor en matemáticas. Por ejemplo, la clase 2, el mayor valor le corresponde a física y la clase 1 el mayor valor le corresponde a química. Bueno, pues de esta forma también podemos ver cómo se expresan los datos. Bueno, el apilamiento lo vamos a dejar ninguno porque quiero trabajar con esto. Luego tenemos el intervalo de datos. El intervalo de datos es A1 es 6, es decir, esto es de dónde ha sacado los datos este gráfico, los tiene de A1 hasta E6. Esto lo podemos cambiar, imaginaos que digo, bueno, pues no quiero introducir el promedio, pues desde aquí pues puedo seleccionar otro intervalo de datos. Como lo que quiero es que me coja todas las series que tengo, tanto la clase 1, la 2, la 3 y el promedio, lo vamos a dejar. Y luego aquí tenemos las series. Esto es muy interesante porque fijaos que aunque yo he insertado todas las series, esto lo podemos ir modificando. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero calcular o mostrar en el gráfico solamente la relación que tiene la clase 1 con el promedio. Pues yo tengo aquí la serie o la clase 2 y lo que voy a hacer va a ser quitarla. Y la clase 3 también. Bueno, pues ahora ya tengo la relación que tenemos entre la clase 1 y el promedio. ¿Que quiero la clase 2 con el promedio? Bueno, pues vamos a dejar el promedio y aquí tengo añadir serie y elijo la clase 2. Bueno, pues de esta forma ya puedo ver esa relación que hay del promedio a cada una de las clases. Bueno, pues desde aquí podemos quitar, podemos poner series. Otra cosa que podemos hacer dentro de las series, fijaos si desplegamos, bueno, aquí las podemos quitar todas, es añadir etiquetas. Las etiquetas pues pueden ser bastante interesantes, por ejemplo, en este tipo de gráficos. Vamos a darle a añadir etiquetas y bueno, aquí nos pone una etiqueta que me dice muy poco, porque me dice que matemáticas, historia, física, química y biología, pero esto lo tengo ya aquí, lo tengo en el eje X. Entonces, nosotros podemos cambiar el dato que aparece en la etiqueta. ¿Cómo? Pues bueno, si hacemos clic aquí, es decir, en la etiqueta, en el propio
en el propio rango, hacemos un clic y aquí nos aparecen las diferentes series. Aquí tenemos A1 a 6, es decir, está cogiendo el rango de esta columna desde A1 a A6, por eso pone matemáticas, historia, física, química y biología, que es lo que tenemos aquí. Pero nosotros podemos decir que nos coja los valores, por ejemplo, del promedio. Ya que estamos en la serie promedio, pues vamos a coger los valores del promedio. Bueno, pues ahora esos valores los va a coger de aquí. Fijaos, 5,3, 5,3, 5,7, 7,6 y 4,9. Es decir, esos valores los coge de aquí. Por lo tanto, perdón, esto pues expresa mucho mejor que es lo que estoy marcando. Y lo mismo lo vamos a hacer para la clase 2. Perdón, vamos a agregar primero la serie, la etiqueta, y en segundo lugar vamos a coger la clase 2. Bueno, pues lo que va a hacer ahora va a ser tomar estos datos de los valores que tenemos en la clase 2. 3,9, 5,3, 9,7, 3,8 y 6,1, que son los valores que aquí aparecen. Bueno, pues fijaos de qué forma tan fácil podemos, a pesar de que hemos incluido muchos datos, ir luego segmentando estos datos. Que yo quiero que en vez de la clase 2 sea la clase 3, pues nada, vengo, quito la clase 2, añado la serie la clase 3 y le pongo la etiqueta. Vamos a ver. Aquí, añadir etiquetas y le pongo la etiqueta. ¿Vale? Bueno, pues esta sería. Y luego ya tenemos para terminar esta opción que es cambiar filas por columnas, que aquí, bueno, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, si hacemos clic, bueno, pues aquí lo que tendríamos sería dos asignaturas, nada más, porque compara, esto los podríamos poner todas las asignaturas añadiendo series, es decir, aquí tenemos todas las asignaturas. Y lo que nos coge es, en el eje X, pues nos toma la clase 1, la 2, la 3 y el promedio. Creo que aquí no tiene mucho sentido mostrarlo así, aunque bueno, podemos también comparar, tener, por ejemplo, un promedio de asignaturas y comparar cada una de las asignaturas con el promedio. Pero bueno, esto lo voy a dejar así como lo tenemos originalmente. Y ya hemos visto las opciones que tenemos aquí en configuración. Fijaos que desde configuración pues se pueden hacer muchas cosas con el gráfico. Bueno, pues vamos a parar aquí. Espero que el contenido de este vídeo haya podido ser útil para todos ustedes. Lo hemos explicado todo muy detenidamente, muy pormenorizadamente. Yo sé que hay gente que le gusta que se vaya más al grano, pero desde mi punto de vista creo que hay conceptos que se deben explicar de una forma pausada y creo que este es uno de ellos. En vídeos siguientes, pues quizás iremos un poquito más rápido. Nada, lo dicho, muchas gracias por llegar aquí, nos vemos en el vídeo siguiente.